Hola, ¿qué tal? Nuevo capítulo. Vamos a continuar con el levantamiento en sí de los cadáveres que terminaremos hoy. Pero, como dije en el final del capítulo anterior, por no estar mucho con lo mismo, que es un tema pues un poco desagradable, voy a hablar un poco de la presencia de la prensa en la romana, que fue relativamente madrugadora, ¿eh? Aunque aparecieron casi al final del levantamiento. No sabemos exactamente la hora, pero podemos poner sobre las 5 de la tarde, una cosa así. Hasta la romana subieron el escritor y periodista don José Forés Laoz, que falleció en 2017, acompañado del delegado del periódico valenciano Las Provincias, del delegado en la comarca, el redactor Javier Martínez Domingo, y el fotógrafo Francisco García Parra, de la delegación del periódico en Alcira, autor de las únicas fotos de los protagonistas del levantamiento en lo que era la fosa, en la zona del Bancal. El señor Forés, que tenía entonces 59 años, era una persona conocidísima en Llombai y en toda la zona, periodista, escritor, había colaborado con varias revistas a lo largo de los años, había fundado incluso alguna, por ejemplo esta que tenéis aquí en imagen, Valencia Fruits, en 1962, y era funcionario del ayuntamiento de Llombai desde hacía 40 años, desde que era un adolescente, según he leído por ahí. Entró a trabajar en el ayuntamiento con 15 años. Además, y no es poca cosa, era el cronista oficial de Llombai. Tiene un montón de cosas aparte. En fin, ya digo que era una persona muy conocida en la zona. Era colaborador habitual, entre otros, del diario Las Provincias. No trabaja para el periódico o no trabaja en el periódico, pero suele escribir, colaborar con artículos relacionados con la comarca. Ya sabemos que le habían dado el aviso en su propia casa, el agente forestal Sergio Balbastre, por lo que el señor Forés avisó al periódico y estos mandan al redactor y al fotógrafo y juntos suben a la romana en el coche de Martínez Domingo, un Ford Escort, una vez más otro coche normal que logra subir hasta la romana a ver qué es lo que aparece por allí y qué es este asunto de los huesos o de los restos humanos encontrados en el monte. Les va a acompañar en el viaje la hija de don José Forés, Placer Forés Sanz, una muy joven estudiante de fotografía, hoy fotógrafa profesional, que convenció a su padre para acompañarles y tener la oportunidad de poder hacer alguna foto de aquellos huesos que habían aparecido. Gracias a ella y a su intervención en el documental de Netflix, donde no nos explican nada más de quién es esta señora y qué hace allí, pues gracias a ella sabemos quién fue a avisar a su padre. Vamos a escucharla. Estábamos comiendo en casa y llamó Sergio, el forestal, vino a buscar a mi padre. Yo estaba en el comedor, entonces yo escuché pues eso, que habían encontrado una fosa, que sobresalía una mano y tal. Y yo pensé que era un yacimiento arqueológico, porque aquí habían bastantes. Entonces yo era estudiante de fotografía y llevaba mi cámara y dije, papá, yo me quiero ir contigo. Pues venga, pues vente. Y ya nos subimos. Bueno, pues mientras se hacen fotos en la zona abierta, la zona donde están los coches y las colmenas, no hay problema. Pero Gabriel Aquino dice que fue él el que vio al fotógrafo agazapado entre unas matas en la zona de arriba, haciendo fotos, en la zona acotada de la fosa, y avisó. Varios de los guardias civiles le increparon para que se alejara. Momento inmortalizado aquí. Hizo 2 o 3 fotos y salió corriendo entre las matas junto a su compañero Javier Martínez. En el Facebook de Javier Martínez contaba la peripecia de García Parra y él corriendo entre los arbustos. También está allí desde hace al menos hora y media
Tal vez podía haberlo nombrado antes, pero bueno, creo que ahora está bien. Y no ha podido evitar que esas fotografías se tomaran. Es alguien que hasta el momento no he nombrado, que es el policía municipal de Catadau, José Manuel Cabarcos Sacristán, que se enteró por una vecina a la hora de comer que había aparecido una mano. Es decir, un caso muy similar al del señor Forés, Cabarcos en Catadau y Forés en Llombai. Tras comer, Cabarcos llamó al ayuntamiento de Catadau, donde no saben nada del asunto, y decide acudir vestido de paisano, porque no estaba de servicio, hasta la Romana, pasando por el famoso y omnipresente restaurante El Parador, mentidero oficial de la zona, donde le confirmaron que efectivamente parece que ha aparecido un cuerpo. Cabarcos ya había subido a la Romana, o en la zona de la Romana, la conocía y tiene una peripecia muy interesante que va a contar en el juicio. El policía llega incluso antes que el juez, llegaría sobre las 3:30, 4 menos cuarto, subiendo en su Ford Fiesta, que este sí, que conoce la zona y no quiere tener problemas con el coche, dejó el vehículo un par de kilómetros antes, que es la zona más complicada para pasar con un vehículo. Pues un par de kilómetros antes deja allí el coche y sube hasta la Romana andando. Se presentó a los guardias civiles, supongo, se identificaría, Cano y sus compañeros, y quizás el brigada de Alcira, y se ofreció a asegurar el perímetro y se quedó vigilante en la zona de los coches, donde en teoría la Guardia Civil había puesto una cinta para que no pasaran los periodistas ni los curiosos que puedan acudir. La presencia de la cinta la confirma Cabarcos, la misma cinta que tenéis de fondo de todo el vídeo y que, bueno, lo podéis ver aquí en estas imágenes. Se sabe que lo que es la zona de la fosa no se perimetró, no se cercó hasta casi la noche, cuando subieron miembros de la UCO, que ya veremos lo que hacen allí. Pero Cabarcos nos confirma que sí que se había cortado el acceso desde la zona de las Colmenas al Bancal, este camino, ¿verdad?, que sube ese desnivel, pues por lo visto sí se puso allí una cinta. El problema es que luego veremos en una foto que cuando llega la prensa yo no veo que esté colocada allí la cinta, porque veis la cinta está en la zona de las colmenas. Luego veremos una foto donde se ven las colmenas y no hay ninguna cinta colocada. Yo creo que tarde o temprano se puso esa cinta, pero desde luego yo creo que en el momento en que llegó la prensa igual se colocó, porque llegó la prensa y porque hubo este episodio con el fotógrafo, ¿no? Pero yo creo que en aquel momento no estaba puesta la cinta. Otra persona que sube a la Romana y que no tiene especial importancia, pero bueno, por citar gente que estaba allí, Pedro Cano citó a otro compañero de la Guardia Civil como presente, que es Tomás Ramón Marquina, Guardia Civil de la Policía Judicial de Sueca, ya sabéis, los que tenían que haber subido a la Romana y no subieron porque estaban acompañando al juzgado al 6 de Alcira en el levantamiento del cadáver de este suicida de Manuel o de la Pobla Llarga. Yo no sé si Tomás Ramón no había ido hasta el levantamiento o había vuelto antes, no tenemos muchísimos datos que se nos escapan. Este guardia civil, ya digo, no tiene mayor intervención en el caso, sino que intervino en la comprobación del testimonio de doña Dolores Badal. Están los folios 658-59 del sumario, ya sabéis, la señora de Picasen, que había visto a las chicas subirse a un coche con 4 personas dentro. En este caso, su comprobación consistió en corroborar simplemente que desde la ventana de esta señora se veía perfectamente la calle y que la señora Badal podía haber visto perfectamente
el coche y el número de personas que iban dentro, ¿eh? No sé este guardia civil cómo ni con quién sube, si sube solo, puede ser el guardia civil que acompañaba al capitán Anta como chofer, porque Gabriel Aquino nos lo dice, el capitán subió con un coche rotulado y con un chofer, pues quizás fue el guardia civil que subió con él desde Sueca, ¿eh? O si subió después, no lo sabemos, porque ese es uno de los muchísimos detalles que se nos escapan. Por cierto, que ninguna de estas presencias queda reflejada en la diligencia de inspección ocular, lo cual es absolutamente normal, porque la diligencia está para reseñar lo que es el delito en sí, ¿no? Es decir, la fosa, las niñas y los objetos que han aparecido y las circunstancias que se pueden averiguar de la muerte de las niñas. Bueno, pues se siguió excavando y apareció naturalmente Miriam García. Más a la izquierda, mirando la fosa, teniendo en primer plano lo que serían los pies de las niñas, pues Miriam estaba a la izquierda de la fosa y en teoría en un nivel apenas inferior al de Desiré. El señor Aquino dijo en el juicio, estaban dos en el mismo nivel y luego otra encima, que es la que se veía el reloj, que sabéis que es Toñi, y estaba en una posición más avanzada respecto a las otras dos. Los pies de Desiré prácticamente están justo debajo de los pies de Miriam, de Toñi, y por eso se ve este pantalón, que es el pantalón de Desiré, lo diré 20 veces, esto no es una alfombra, pero el cuerpo de Miriam estaba un poco más adelantado, podríamos decir. Los pies de Miriam más o menos estarían a la altura de las rodillas de Toñi. Ya sabemos que no solo no tenemos ninguna foto, sino que no tenemos ningún esquema ni ningún dibujo de cómo estaban los cuerpos en la fosa. El doctor Ross sí que hizo este dibujito para su consumo personal en su libreta, pero la Guardia Civil, que es la que nos podía haber aportado esto, concretamente Vicente Rivas, pues no hizo ningún dibujo de cómo estaban las niñas. El doctor Ross confirmó en el juicio la posición más avanzada respecto a las otras dos del cuerpo de Miriam, pero afirmó que estaba en una posición inferior, de hecho dijo mucho más inferior a Desiré, Por tanto, bueno, pues hay una discrepancia, pero bueno, tampoco tiene mayor importancia. También Miriam apareció entera y vestida, una cazadora vaquera, lo que os estoy poniendo en imagen, un pantalón vaquero marca Chippy, no llevaba cinturón, es la única que no lleva cinturón, pero no se echó en falta y se da por hecho que salió sin él de casa, y camiseta blanca. Llevaba unos zapatos negros con flecos y, al igual que Desiré, no llevaba calcetines. Se le da vueltas a este dato. No sé si algún familiar declaró en un momento, no ya si habían salido con calcetines o no, porque yo creo que realmente nadie sabe exactamente si su hija ha salido con calcetines o no, pero por lo menos declarar si era habitual o no. Por mi parte, el único dato que puedo dar, que el 13 de noviembre, el día de la desaparición de las chicas, la temperatura en Valencia capital, no sé en Alcácer, pero sería parecida, pues en Valencia fue realmente agradable, primaveral. Estamos en un noviembre levantino, hubo más de 25 grados en Valencia y por tanto, ya digo, tampoco tiene nada de extraño que una chica salga con unos mocasines sin calcetines. El reloj no tiene importancia, pero era como este, ya que he encontrado el mismo modelo, un Casio modelo Athena. Bueno, pues Miriam García está sobre su costado derecho, las piernas dobladas y la cabeza inclinada sobre el pecho, como veis en esta fotografía, que como todas las de las chicas, pues en estos momentos pues realmente es francamente triste. Tiene, como las otras, ya digo, la cabeza en dirección a las colmenas y los pies a la parte de las casetas. Se sacó el cuerpo entero. La tierra, curiosamente, en esa parte izquierda de la fosa estaba blanda, pero era muy fácil de extraer. El cuerpo fue mucho más fácil de extraer que el de Desiré, porque al parecer no se había producido
esa acumulación de barro del extremo derecho donde estaba Desiree Hernández. No se le desprendió la cabeza al extraerla. La labor de extracción del cuerpo la hacen totalmente los guardias civiles. Ya el señor Sala y el señor Aquino ya no hacen absolutamente nada. Quizás se sacó con más cuidado, quizás alguien le sujetó la cabeza, pero el cuerpo de Miriam García salió entero, excepto el cuero cabelludo, que se le cayó igual que a Toñi y a Desiree. Lo metieron en su saco y nadie reseñó en ninguna de las diligencias que llevaba la cazadora al revés. La parte de atrás está delante y las mangas están atadas a la espalda. Que no se les desprendiera la cabeza, pues no demuestra, de hecho no es en absoluto, que ese cuerpo ni ese cuello, sobre todo el cuello, estuviera en mejor condición que las otras dos chicas. Al día siguiente, al abrir el saco para comenzar la autopsia, se observó que no solo la cabeza se ha separado del cuerpo, sino que la mandíbula aparece separada del resto del cráneo, igual que pasó en el cadáver de Desiree, evidentemente debido a los bamboleos del duro traslado desde La Romana hasta Llombai en los todoterrenos de la Guardia Civil. A Miriam García le falta la mano derecha. Recordad que a Desiree le faltaba la izquierda. La mano derecha, algo que apreciará la Guardia Civil y no el forense una vez más. Miriam había estado atada, igual que sus compañeras, como se apreciará en el surco de atadura que hay en la muñeca izquierda. No lo estaba en el momento en que fue asesinada, ya digo, porque lo que tenía para sujetar esos brazos era la cazadora puesta al revés. Tal vez por algún forcejeo o por un golpe, el brazo derecho se le había salido el hombro. Tal vez quizás esa es la causa de usar la cazadora como método de sujeción. Otro sufrimiento más añadido. En cuanto a que le falta la mano derecha, en el saco del cadáver se observó, como en el caso de Desiree, huesos diseminados de carpo, metacarpo y falanges. Una vez más, pues de mano cortada nada. Si hay huesos de mano en el sudario, es que la mano está deshecha, pero está. El doctor Verdú, ya sabéis, el doctor Verdú, por si alguien no lo recuerda, es el forense que realmente dirigió las autopsias, Fernando Verdú. Pues el profesor Verdú declaró en el juicio: la identificación, huesos del carpo, del metacarpo y de las falanges nos indican que hay mano. En cuanto a que el médico forense no apreciara que ni a ninguna de las chicas le falte una mano, pues hay que romper una lanza a favor del forense, al que, bueno, que soy bastante crítico con él. En el caso de Miriam, desde luego, es físicamente imposible, cuando se están extrayendo los cuerpos de la fosa, que alguien se dé cuenta o no de que al cadáver le falta una mano, porque tiene los brazos cubiertos por la cazadora, ¿vale? ¿Qué ocurre? Pues muy sencillo. La diligencia de inspección ocular que hace el juzgado, bueno, pues la está haciendo la secretaria judicial. El doctor Ross da su opinión o sus apreciaciones sobre la marcha de lo que está viendo cuando se extraen los cadáveres y, bueno, ni ve que le falta la mano a Desiree, ni tiene oportunidad de ver que le falta la mano a Miriam. Luego, pues ya no interviene más en esa diligencia y se redactará con esas impresiones primeras. La diligencia que hace la Guardia Civil, pues permanece en poder de los guardias civiles, que no la van a redactar definitivamente hasta el 1 de febrero, cuando se entrega. Yo creo que cuando se extrae el cadáver, por ejemplo, de Desiree, no se dan exactamente cuenta de que le falta una mano, pero pues minutos después, una hora después, pues Vicente Rivas, ya Pedro Cano se había marchado de La Romana, se dedica a hacer fotografías, todas estas fotografías con que ilustró el vídeo pasado y en la fotografía esta, que ya os enseñé,
pues hecha al cadáver de Desiré, se aprecia perfectamente que le falta la mano izquierda. Y ese dato se va a añadir a la diligencia de inspección ocular. El caso de Miriam pues es absolutamente más claro todavía. No se puede ver en este momento que le falta ni la mano ni absolutamente nada que pudiera llevar oculto por la cazadora. Al día siguiente, el día 28, ya sabéis que Vicente Rivas Nieto va con un vídeo, con una cámara de vídeo, que es la suya, particular, a grabar las autopsias al Instituto de Medicina Legal de Valencia. Pero también va Pedro Cano, que va como especialista en dactiloscopia a intentar tomar las huellas de los cadáveres de las chicas para poder hacer una identificación ya exacta, porque aunque ya sabemos todo el mundo quién está, pues no se ha producido una identificación oficial. Pedro Cano no logró sacar las huellas digitales de las manos, de los dedos de las chicas, porque ya estaban pues muy deteriorados, pero evidentemente este es el momento en que se da cuenta que a Miriam García Iborra le falta la mano derecha. Y como es él el que está haciendo la diligencia y la tiene pues en su despacho o en su mesa de la comandancia, pues simplemente es un dato que va a añadir, cosa que no puede hacer el doctor Ross. El doctor Ross en el juicio dijo, en cuanto al tema de que le preguntan, ¿usted no ha visto nada de esto que le falta en manos? Y la Guardia Civil sí. Y el médico dijo, si la Guardia Civil lo vio, me parece muy bien. Y yo en aquel momento era imposible en el estado que estaba poder diferenciar. Bueno, pues en este caso, ya digo, el doctor Ross tiene razón porque era bastante complicado en el caso de Desiré y era imposible en el caso de Miriam ver si le faltaba o no alguna mano. Entre las apreciaciones del juzgado están gran deformación en la cabeza, en el caso de las apreciaciones que se hacen del cadáver de Miriam. Como dice el doctor Ross, la cabeza está muy deteriorada. Claro, esto de gran deformación y cabeza muy deteriorada llama mucho la atención y le preguntaron al médico en el juicio. José Carboneres, por ejemplo, comentó que no se podía observar que tenía una deformación en la cabeza ni que estaba deteriorada, entre otras cosas, porque esta y el resto de las cabezas están llenas de tierra. Y concretamente dice, en la tercera no pude observar una gran deformación en la cabeza, estando con el fango que había allí pegado que estaba. Vosotros tenéis la foto delante. Es lo mismo que dirá Gabriel Aquino en el juicio, que no recuerdo que alguna tuviera una deformidad en la cabeza. Aquello era como si fuera un montón de tierra. Efectivamente. En el juicio el doctor Ross, cuando le piden que aclare el tema, pues se limita a decir, como en todos los casos, pues prácticamente lo mismo. Es una primera impresión visual. Es por el aspecto exterior del cráneo que lo veo con mucho deterioro, es decir, la cabeza no está deformada y que está deteriorada simplemente lo dice pues porque esa es la impresión visual que da. Otra de las perlas del doctor Ross es que los brazos, en este caso, se encuentran completamente pegados al cuerpo. Aquí el doctor Ross explicó que era en el mismo sentido la frase usada en Desiré, lo de las manos apelmazadas, que son una masa y que no se aprecia nada. Y la tercera característica que se da del cadáver de Miriam García es que el tamaño del cuerpo es intermedio entre las otras dos, por lo que nos ahorramos que el doctor adivine, entre comillas, la talla exacta como había hecho con Toñi Gómez y Desiré Hernández. Y para acabar, y como últimas perlas generales de los tres cadáveres, es que no se aprecia ningún tipo de introducción en los mismos de objetos, otra frase curiosa, ¿verdad? Y no apreciándose restos sanguíneos de hemorragia. Lo de la introducción de los objetos, se intenta defender el forense, dice que es que lo hace respondiendo a una pregunta que le hizo el juez en ese momento. Dice, en este caso hago referencia a que cuando extraigo los cuerpos no veo ningún objeto que se haya introducido entre las manos. Bueno,
Fijaos cómo son las imprecisiones del médico en el juicio. Por cierto, yo creo que estaba muy nervioso simplemente leyendo cómo se expresa. Pero el letrado de la acusación particular llega a preguntarle si es licenciado en medicina. Yo creo que es lo peor que se le puede preguntar a un forense o a un médico. Bueno, por supuesto, en aquel momento es imposible saber de qué han muerto las niñas. Las niñas, ya sabéis, murieron cada una de un balazo en la cabeza. En fin, ya expliqué en el tema de balas que alguna de ellas incluso podía estar ya por lo menos en coma si no había fallecido por los golpes que había recibido, pero oficialmente cada una muere por un tiro en la cabeza. Eso es imposible de saber en ese momento porque las cabezas, ya digo, están llenas de tierra. También sabéis que no se encontró ningún casquillo de bala en la zona, tal vez, como dice no sé si viene recogido como versión oficial, pero bueno, porque el asesino, en este caso Antonio Anglés, recogió los casquillos cuidadosamente, no sé muy bien por qué, porque eso es algo que da absolutamente igual, recoger los casquillos no sirve para nada, o quizás, como pienso yo, pues porque a las niñas no se les mató al borde de la fosa. Bueno, Pedro Cano, tras aparecer el tercer cuerpo y convencido que aquellos son las niñas desaparecidas, él dijo que llevaba en el bolsillo el famoso tríptico de fotografías que estáis viendo y que llevaban todas las fuerzas de seguridad de Valencia, que iba comprobando los datos de las ropas, sobre todo según iban apareciendo, pidió permiso al juez para bajar al cuartel de Llombai e informar telefónicamente de lo que se había encontrado. Serían entre las 5:30, 6 menos cuarto, más o menos. Él será el que informe a sus superiores de la Unidad de Policía Judicial de Valencia que han aparecido las niñas de Alcácer. El sargento primero, Pablo Pizarro, relató en el juicio, entonces en el juicio era brigada, que había tenido noticia del tema sobre las 6. Yo creo que algunos minutos más. Si fueron las 6:15, yo creo que prácticamente clavaríamos el momento. En todo caso, el levantamiento se había empezado sobre las 4:30, pues bien pudo acabar a las 5:30. En una hora se habían extraído los 3 cuerpos. Bueno, pues a partir de este momento el nombre Enrique Anglés deja de ser considerado el de la posible víctima y se transforma en sospechoso. De los pasos de Pedro Cano tras bajar a Llombai no sabemos nada. No sé si volvió a subir o no, posiblemente volvió a subir porque en el juicio comentó que luego se marchó con sus compañeros y ya no pasaron por Llombai y se fueron directamente a Valencia. Así que en un momento dado parece ser que vuelve a subir a la Romana. Pero como siempre os digo, el movimiento de subidas y bajadas en estas horas es lo que peor se conoce del caso.